presidente. Muchas gracias, señor diputado. Se agradece la intervención de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez del partido Movimiento Ciudadano hasta por 7 minutos. Muy buenas tardes a los presidentes de las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento, de Agricultura y de Recursos Hidráulicos, a las diputadas y diputados federales que hoy nos acompañan, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano le da la más cordial bienvenida, doctor David Kohrenfeld, a esta comparecencia ante diputadas y diputados federales que integramos las comisiones estratégicas de la 62ª legislatura. ¿Estará usted de acuerdo conmigo de la importancia de estas comisiones, dado que en nuestro análisis, debates y decisiones estaremos asegurando el futuro de las y los mexicanos? Y digo lo anterior en absoluta certeza de mis palabras, ya que sin el agua la vida simplemente dejaría de existir. Señor director, este encuentro es una oportunidad para hablar de los grandes desafíos que tenemos quienes legislamos, para ir de la mano con quienes hoy instrumentan políticas públicas y quienes desarrollan nuevos conocimientos para hacer que el vital líquido no deje de cubrir todo el territorio mexicano. Una de las tareas que a título personal y como Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano asumimos deriva de su anterior comparecencia y en mi calidad de secretaria de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento fue traer a esta mesa una propuesta que sume iniciativas y a su vez acompañe el dinamismo y compromiso que usted desempeña desde esta Comisión Nacional del Agua. Y es que al hablar de la conservación del agua, todas y todos, absolutamente todos, llevamos el mismo grado de responsabilidad e interés para asegurar que el vital líquido llegue a las generaciones futuras. Si miramos el futuro, este nos exigirá atender con plena conciencia lo que está pasando con el agua a nivel mundial. Apenas el 1% es útil para el consumo humano, encontrándose principalmente en ríos, lagos y mantos subterráneos. El restante, 99%, se divide entre los glaciares de los polos y el agua de mar. Dicho lo anterior, y sabedora que esta información es por usted de lo más sabida, la pertinencia de atender con especial cuidado ese 1% evitará la llegada de un apocalipsis de dimensiones devastadoras. Es por ello que los esfuerzos que hoy realizados en materia de agua, con el fin de asegurarles a los mexicanos un abasto de perpetuidad, sean compartidos. La desproporción que existe entre la cantidad de agua y su calidad es sin lugar a dudas un asunto de seguridad nacional. De todo lo que se capta por escurrimiento y extensiones territoriales, hoy se enfrenta a dos grandes problemas: la contaminación y la acelerada disminución de los espacios naturales para las fuentes del agua. Una de las estrategias inmediatas que desde mi perspectiva deben ponerse en marcha, estará usted de acuerdo conmigo, señor director, está en poner los ojos bien abiertos frente a los efectos derivados de la reforma energética, en donde la extracción de hidrocarburos debe vigilarse meticulosamente. De no hacerlo, las consecuencias derivadas de la extracción de gas y petróleo provocarán que los niveles freáticos de agua dulce desciendan a un ritmo todavía más alarmante. Una visión a conciencia es hoy un plan acertado para el futuro del agua. Conviniendo esto como el primer gran consenso, permítanme hablarles de lo que hemos obviado y que no ha dejado de ser la solución más inmediata para poner en marcha si sumamos voluntades y comprendemos que ir tras lo elemental puede ser el giro que desde hace décadas estamos buscando. Yo vengo de un estado del sureste mexicano, de Tabasco,
en donde la madre naturaleza aún no ha dejado de ser generosa. En nuestro anterior encuentro, recordará usted, doctor Korenfeld, hablé de una dualidad que cada vez que se acerca la temporada de lluvias ocurre en Tabasco. Por un lado, la selva gana colorido y la traza urbana se confunde con el verdor de lo que el tiempo atrás fue territorio del paisaje. Por el otro, las ciudades sin planeación lamentablemente terminan siendo tragedia. Bastaría revisar, decía yo en aquella ocasión, el compendio de inundaciones para mirar cómo la negligencia, la mala organización, pero sobre todo la impunidad y la corrupción provocaron los más increíbles desastres que de naturales no tuvieron nada. Pero las administraciones pasadas, carentes de visión, prefirieron no mirar ese abasto y eligieron ser cómplices de las inundaciones. Y lo que pudieron ser grandes represas de agua terminaron siendo la más absoluta contaminación al mezclarse con los elementos de la ciudad. Sin embargo, visto el fenómeno de las lluvias desde esta otra óptica y no deteniéndome en los errores del pasado, miro a Tabasco como un actor protagonista del cambio. El sureste mexicano en su conjunto tiene en sus manos un gran potencial. Por su ubicación privilegiada, debe convertirse en la zona de custodia de los bancos pluviales. Tan solo en Tabasco, Chiapas y Veracruz, en temporadas de lluvia, tendríamos para dar muestra del potencial de abastecimiento de agua para el consumo humano. Y no solo eso, en más de un espacio he venido planteando que es en esta tríada del sureste en donde debemos definir estrategias y acciones para la administración del agua, yendo en todo momento de la mano con los gobernadores de estas tres entidades, y en una pista paralela, aquí desde San Lázaro, es imperativo crear una comisión especial que le dé seguimiento a las necesidades de estos tres estados y a través de un plan estratégico del sureste se atienda a la región en materia de desastres naturales. Si revertimos la costumbre, tan solo con la suma de los ríos Usumacinta, Grijalva y Samaria, iniciaríamos el banco de agua más importante de México y América Latina, que para cumplir su propósito precisaría de una infraestructura que le permita custodiar que el vital líquido no se contamine. Dado que esta estrategia parte del cuidado y mantenimiento que deben poner en entidades como lo es Tabasco, en la que su posición geográfica es estratégica, su implementación realizable y su meta alcanzable, sabremos que toda el agua potable que Tabasco puede producir es posible. Y permítanme dejar esto en sus pensamientos. Movimiento Ciudadano está consciente que si no procuramos el balance entre el desarrollo de nuestro país y el medio ambiente, México perderá su papel protagónico como gran abastecedor del agua potable, no solo del país, sino del mundo entero. El agua, señor director, es 100 veces más valiosa que el petróleo, el gas y cualquier otro hidrocarburo, pensando el abastecimiento de nuestra población. El agua en el corto plazo, si se le cuida, será la fuente primaria de vida de los mexicanos. Esto debe ser una prioridad para el gobierno federal. El sureste mexicano está listo para rediseñarse como el gran centro de abastecimiento de este vital líquido. Le propongo que sea Villahermosa la primera ciudad del agua en donde impulsemos proyectos de recuperación y desarrollo de fuentes, manantiales, cuencas y cañadas en la que la acción humana sea el motor para frenar la deforestación, la contaminación y la contracultura del descuido. Una de las más importantes lecciones que nos deja siempre el agua es cómo, a pesar de los obstáculos, siempre haya su fluir. Y si logramos nuestro propósito, habremos de equilibrar y atender también el alto consumo del agua del sector agrícola, segundo sector estratégico para la supervivencia humana. Con la atención de estos dos elementos, habremos de comprender la importancia de la cooperación como plataforma para sumar esfuerzos. Dejo hasta aquí mi intervención y en un segundo momento presentaré 10 acciones inmediatas de los alcances de este proyecto para impulsar la presente iniciativa. Pero antes, permítame recuperar un tema que sigue sin respuesta en mi entidad. Tabasco no ha dejado de aportar agua al país. Sin embargo, seguimos sin poder resolver el grave problema de los desasolves de los ríos, lagunas y arroyos, así como la infraestructura hidráulica y, por supuesto, la inversión con un gran sentido humano
que debemos darle a los cárcamos de nuestra capital. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, hasta por 7 minutos. Señor Korenfeld, su barco no nos lleva a un buen puerto. En principio, el derecho humano al agua lo limita. Priva una lógica económica donde el agua es tratada como un servicio económicamente con fines de lucro, en donde uno tiene acceso según su capacidad de pago. El modelo de gestión del agua, enormes proyectos de infraestructura hidráulica, presas, trasvases, pozos ultraprofundos, desalinizadores, tratadores, en torno a grandes y siempre crecientes ciudades, cuya construcción y operación sería concesionada preferentemente a empresas privadas. El sistema de concesiones aguas nacionales se conserva el actual sistema de concesiones, que ha resultado en la grave sobreexplotación y acaparamiento, marginación hídrica actual. El Ejecutivo Federal o el Agua o la Conagua otorgan volúmenes sin revisión pública de los criterios utilizados. Se expanden para permitir su concesionamiento de agua, de trasvases, aguas marinas, para desalinizadores, agua para fracking o fracturamiento hidráulico y para geotermias. En materia de uso agrícola, se sigue cuestionando y concesionan el 77% del agua del país para este uso, en detrimento del derecho humano al agua. Grandes usuarios agrícolas seguirán con concesiones excesivas, no sustentables, sin pagar por el agua utilizada. Siguen sin diseñar estrategias para remediar el hecho de que se pierde 60% del agua concesionada para este uso antes de llegar a la parcela. Y podría continuar, pero quiero un botón de muestra dejar claro por el escándalo nacional e internacional que tiene que ver el proyecto del nuevo aeropuerto en la zona del Baso de Texcoco. En el informe de la Semarnat se incluye en el apartado 3 el fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas, en el cual no se aborda la propuesta o proyecto para modificar el cauce y tratamiento de aguas residuales del Valle de México que se desfogan en la zona conocida como Baso de Texcoco. De acuerdo con el artículo 9, párrafo 5, fracción 14 de la Ley de Aguas Nacionales, la Conagua es competente para fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable y alcantarillado, los de saneamiento, tratamiento y reuso del agua, los de riego, drenaje y los del control de avenidas y protección contra inundaciones, contratar, concesionar o descentralizar la prestación de los servicios que sean de su competencia. De acuerdo a la información que se ha publicado sobre el proyecto de este nuevo aeropuerto en la zona de Texcoco, la zona reguladora será afectada por la construcción de dicho aeropuerto. Ya desde el gobierno de Fox se realizaron diversas expropiaciones con el objeto de ampliar los límites del actual vaso del lago de Texcoco, incluida su zona federal, a fin de contar con superficies en las que se realizan obras de infraestructura hidráulica para restablecer el balance hidrológico del Valle de México. El sistema de drenaje del lago de Texcoco sirve para regular los escurrimientos de los 11 ríos del oriente de la ciudad. Es de conocimiento de la opinión pública que el gobierno federal, por conducto de la SCT, llevará a cabo la construcción de este nuevo aeropuerto internacional. Se ha publicado que este nuevo aeropuerto se ubicará en esta zona norte, contigua al actual, en el Baso de Texcoco, con una inversión de 120,000 millones de pesos, un gran negocio. Y huele, como dicen por ahí, a mucha corrupción. Una superficie que forma parte ya del Plan Lago de Texcoco y que ha tenido por objeto el restablecimiento del balance hidrológico del Valle de México y el control de la contaminación de las aguas superficiales y los mantos acuíferos en dicha zona por parte de la Conagua. Su antecesor,
el señor Luege, afirmó en días pasados que la zona federal en la que se planea construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México tiene el peor suelo para una obra de esta magnitud. Afirmó que la zona confluye en los drenajes del canal La Compañía, del río La Piedad y el río de los Remedios. Hay documentos como el estudio Consideraciones hidrológicas y ambientales para el posible desarrollo de infraestructura aeroportuaria en el lago de Texcoco, de la Conagua, y donde se dice que el vaso del lago de Texcoco es una mala opción para construir un nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Yo creo que usted lo conoce, y se habla de la situación como parte baja del valle, una gran extensión que son alrededor de 11,600 hectáreas, lo convierte en un gran concentrador del agua, que la infraestructura que se pudiera instalar en la zona estaría en riesgo de estar inundada, requeriría grandes obras para desalojar el agua, que generaría su propia cuenca y la que provenga de las corrientes de manera natural o inducida, descargarían en esta gran superficie. Otro gran negocio que sin duda ya estarán pensando en hacer. Pero el terreno es muy inestable y requiere de grandes y costosos esfuerzos constructivos para desarrollar cualquier clase de edificaciones sobre él. Parece que lo buscaron para hacer grandes negocios ahí. Y ya la Conagua en la administración pasada concluía que aquí es un área clave para la regulación de avenidas en el Valle de México, por lo que no debe modificarse su uso de suelo para construir ahí el nuevo aeropuerto. Y hay hasta dictámenes técnicos de riesgo hidrometeorológico de la zona federal, fechados en el 2012 y que se entregaron al equipo de transición de Peña Nieto, donde se señala que el área es fundamental para evitar la sobrecarga del sistema de drenaje metropolitano con las avenidas de los ríos tributarios de la cuenca tributaria oriental de Valle de México, que es indispensable evitar que se alteren las funciones de regulación de las áreas de inundación y con ello se ponga en peligro la vida de las personas y la seguridad de sus bienes y se afecten ecosistemas. Muestra de ello son las inundaciones provocadas por las lluvias del año 2010 y que esta zona debe dedicarse exclusivamente a usos de suelo compatibles con su función reguladora y con el objetivo de reconstruir el capital natural que tuvo en el pasado. Y tienen documentos, insisto, como consideraciones hidrológicas ambientales en el año de octubre del 2012, que también es parte de los documentos de la Conagua, y donde dicen que es evidente que esta variable no fue ni ha sido tomado en cuenta entre los factores para la selección del sitio de la nueva infraestructura aeroportuaria requerida. También sabemos de la inestabilidad del suelo en la zona, que está acreditado con el hundimiento en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en cuyo proyecto se previó resistir un hundimiento característico de la ciudad hasta de 3 centímetros por año. Sin embargo, ya para 2010 la SCT llevó a cabo obras de renivelación que no han podido ocultar los desperfectos, pues los pisos se siguen botando y los conos limitan el acceso a áreas problemáticas, además que son visibles los hoyos y las tuberías inservibles. En el informe del segundo año de gobierno no se contemplan las acciones de la Conagua para la autorización del nuevo aeropuerto, esto es, la autorización del uso de terrenos asignado para obras de infraestructura hidráulica y el restablecimiento, culmino presidente, del balance hidrológico del Valle de México bajo la administración actual de la Semarnat y la Conagua. Esta es una opacidad característica de un gobierno que es objeto de la manipulación de los actores económicos preponderantes que definen la línea de inversión en infraestructura para el lucro privado. Esto huele a mucha corrupción y es la línea que caracteriza las acciones de la Conagua en este país y en este informe de gobierno. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra para concluir esta ronda de fijación de posturas el diputado René Fujiwara Montelongo del Partido Nueva Alianza, hasta por 7 minutos exactos. Muy bien. Muchas gracias, diputado presidente, por otorgarnos el uso de la voz.
Antes que nada, me gustaría darle la bienvenida al doctor David Korenfeld, director general de la Comisión Nacional de Agua. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza le damos la bienvenida a la Cámara de Diputados y es nuestra aspiración que el Poder Legislativo pueda también contribuir de manera relevante al mejoramiento de nuestros recursos hídricos en el país. Reconocemos también la disposición tanto del presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, al igual que del presidente de la Comisión de Recursos Hídricos, por su apertura y su interés para poder incluir todos los puntos de vista y a todos los actores en la construcción de esta agenda tan importante. El agua, como ya se ha dicho, es un asunto que nos compete a todos. Y en cualquier región del país, los ciudadanos padecen alguna problemática en torno al recurso, ya sea por baja calidad para consumo humano, su falta de disponibilidad, el tiempo y esfuerzo para llevar a una comunidad lejana este recurso, su contaminación, los servicios intermitentes en las redes urbanas o las lluvias atípicas que llevan a sequías o inundaciones. La agenda del agua es transversal para su desarrollo. Su calidad incide en la salud o mortandad de nuestros ciudadanos o en la producción de sus alimentos. El acceso al agua entubada hace la diferencia entre la pobreza o la riqueza de una comunidad. La sobreexplotación de un acuífero vulnera no solo el crecimiento urbano, sino también el equilibrio de nuestros ecosistemas y la conservación de nuestra biodiversidad. Y el vínculo íntimo que existe del agua con el cambio climático se ha convertido en un azote para muchas de nuestras localidades, por las que cada vez más agudas sequías, lluvias extremas e inundaciones, especialmente en aquellas que se encuentran en condiciones de pobreza. Una gestión integrada del recurso de agua incluye aspectos como su uso, su tratamiento, su cuidado, su calidad y el ahorro, acompañadas también de mecanismos institucionales, jurídicos, regulatorios, financieros, tecnológicos y de participación social para así convertir el agua en el verdadero motor del desarrollo sustentable. El artículo 4 de nuestra Constitución garantiza disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado, nos dice el mismo artículo 4, garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos. También de acuerdo a la reforma constitucional del año 2011, el artículo 4 se convierte en un derecho inalienable para todos los mexicanos, reconocido por esta misma ley. Hablar de agua como derecho humano significa que todas las personas, sin discriminación ni excepción, tendrán acceso a una cantidad de agua potable para uso personal y doméstico a un precio que no ponga en riesgo su economía. De acuerdo a la última reforma del artículo 4 constitucional, publicada el 8 de febrero del año 2012, el Congreso se daba a sí mismo 360 días naturales para la promulgación de una ley general de aguas, que garantizara lo establecido por la norma constitucional. Sin embargo, hasta el día de hoy, nos hemos excedido como legisladores en más de 600 días de ese plazo que nos dimos. Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, esta omisión legislativa vulnera los derechos humanos de las y los mexicanos. Debemos reconocer que es nuestra responsabilidad garantizar que los derechos humanos se materialicen a través de la norma que sirva de base para la acción gubernamental. Esta es una tarea pendiente de suma importancia que debemos resolver desde el Congreso de la Unión. De acuerdo a las propias cifras de la CONAGUA, en el año 2011, más del 70% de los cuerpos de agua presentaron algún grado de contaminación y no estamos seguros de que esta cifra sea diferente el día de hoy. Esto, a todas luces, impide cumplir el acceso al agua, a pesar de que ya es un derecho constitucional. Debemos trabajar de la mano, sociedad y gobierno, para hacer tangibles los derechos plasmados en nuestras leyes. De nada sirve una mejor legislación sin las acciones que la concreten para todas y todos. Solo entre el 7 de agosto y el 3 de septiembre de este año en curso, nos hemos enterado de 6 desastres contra cuerpos de agua en México. Los problemas derivados de estos desastres incluyen enfermedades en las personas, imposibilidad de tener acceso a agua limpia, enormes costos económicos, la pérdida irreversible de especies, animales y vegetales y afectaciones a los ecosistemas, la muerte también del ganado y afectaciones severas en los cultivos y demás. Según un informe publicado por Greenpeace, los ríos más contaminados en este país son el Otoyac, que comprende los estados de Puebla, Tlaxcala y Oaxaca, y el río Lerma, que pasa por el Estado de México,
Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Nayarit. Además, las descargas industriales generan 340% más contaminación que las aguas residuales de los municipios. Por el otro lado, la distribución de los sistemas de provisión de agua sigue siendo un factor de desigualdad, de exclusión y de marginación social, ya que 4 de cada 10 indígenas no tienen agua entubada y 7 de cada 10 no tienen drenaje. Las grandes obras de infraestructura no llegan a comunidades alejadas, donde vive por lo menos 12 millones de personas. Y por el contrario, existen casos en los que las aguas y los manantiales y ríos son llevados de las zonas rurales a las zonas urbanas sin que medie algún tipo de consulta de la población. Un ejemplo es el caso del acueducto Independencia en el estado de Sonora, que sigue sin ser aceptado por las comunidades originarias. El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza está en total disposición de sumar esfuerzos para diseñar e implementar una estrategia transversal a fin de resolver un problema que lacera la convivencia social. No podemos hablar de éxito en el tema de agua si tenemos millones que caminan kilómetros para poder obtenerla, o si los niños se acostumbran a vivir únicamente con 20 litros de agua al día o menos. El Instituto Mexicano para la Competitividad dio a conocer que, de acuerdo con el último censo de INEGI, por lo menos 26,000 escuelas no cuentan con agua potable, lo cual hace inviable la higiene dentro de los planteles escolares. Para Nueva Alianza, la educación es una condición indispensable para la construcción de un México plenamente desarrollado, y sin garantizar agua en los planteles escolares, esto no es posible. Consideramos que los sistemas de captación de agua pluvial bien pueden ser una solución temporal a esta problemática, y ello ya está siendo aplicado de manera exitosa por organizaciones de la sociedad civil y mediante donativos. Y en este sentido queremos ir más allá de la retórica para saber cómo podemos colaborar con la Comisión a fin de resolver un problema tan doloroso. Y no es solo el asunto de la higiene lo que nos preocupa en los niños, ya que si no tienen agua en sus escuelas y en sus casas, se acostumbran también a vivir un México de exclusión, y esto atenta contra el desarrollo de su vida y afecta a nuestro tejido social. Reiteramos nuestra disposición como grupo parlamentario para participar en esta labor titánica, que significa garantizar el acceso al agua potable a las y los mexicanos. Pero también sabemos que sin la participación de la ciudadanía, este reto será imposible. Consideramos indispensable crear o ampliar mecanismos de participación ciudadana en el manejo y en la gestión del agua en nuestro país. En Nueva Alianza estamos convencidos que esta es la única forma para lograr que el vital líquido llegue en las mejores condiciones de abasto y calidad a los hogares de las familias mexicanas. Nuestro mensaje desde el grupo parlamentario es claro: la acción ciudadana en torno a la implementación del derecho humano al agua es posible. Hoy podemos diseñar entre todos políticas públicas acordes a las necesidades que tenemos para que el acceso al agua en México y su conservación sea viable en el corto y en el largo plazo. Señor director, los retos del agua en México son muchos y muy variados. Consideramos oportunos dedicarnos a los que sí podemos hacer, atender de manera urgente a las comunidades marginadas que no tienen hoy los servicios de agua y saneamiento, mediante soluciones domésticas y de bajo costo. También está el mejorar los esquemas de participación ciudadana, como ya lo hemos mencionado, en la toma de decisiones, fortaleciendo los consejos de cuenca. Una política también más agresiva para disminuir la contaminación y regular las descargas en nuestros cuerpos de agua. Debe ser una prioridad para evitar que desastres como los ocurridos en el último mes sigan ocurriendo. Requerimos urgentemente una política de verdadera prevención en la materia. Para concluir, consideramos que la tarea no es fácil, pero es una responsabilidad compartida. Y si todos asumimos nuestro compromiso personal y colectivo en favor del agua, México tendrá mejores condiciones de vida con respecto a este preciado recurso y lograremos su conservación para las futuras generaciones que están contando con nosotros. Por su atención y paciencia, muchas gracias, presidente diputado. Muchas gracias, director. Señor diputado. Bien, pues ahora empiezan las rondas de preguntas. Voy a mencionar a las diputadas y diputados que fueron inscritos por los grupos parlamentarios para esta ronda. Por el PRI está el diputado Jorge Terán Juárez, por el PAN la diputada Ana Paola López Virlain, por el PRD el diputado Valentín González Bautista, por el Partido Verde Ecologista de México la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, por Movimiento Ciudadano
José Soto Martínez. Por el Partido de Trabajo, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara. Por el Partido Nueva Alianza, la diputada Cristina Olvera Barrios. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Terán Juárez, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por 5 minutos. Señores, se avisora una comparecencia larga, lo cual no importa, pero sí les agradecería que cumplieran con los tiempos porque podríamos irnos muy noche. Gracias. Gracias, presidente. Seré muy breve. Doctor David Korenfeld Federman, considerada una de las obras de infraestructura más grandes del mundo, el túnel emisor Oriente, con 62 kilómetros de largo, de los cuales ya se concluyeron 10 kilómetros, 25 lumbreras de entre 55 y 150 metros de profundidad y un diámetro de 7 metros. Se ha planteado con el objetivo central de evitar inundaciones en el Valle de México, que representaría graves afectaciones a miles de viviendas e infraestructura pública como el aeropuerto, sistema de transporte, subestación eléctricas y calles. Según lo planeado, el túnel podrá drenar 150 metros cúbicos de agua residual por segundo y al mismo tiempo disminuir el riesgo de falla en el túnel emisor central, además de servir como instalación paralela para dar mantenimiento alternado a ambos túneles central y oriente durante el estiaje. Una vez concluido, funcionaría básicamente por gravedad, al tener una pendiente de 1.6 metros por kilómetro, pero requiere de enormes obras complementarias, como la planta de bombeo El Caracol, que fue inaugurada recientemente por el presidente Enrique Peña Nieto. Señor director David Korenfeld, quiero preguntarle, ¿cuál es la realidad del túnel emisor Oriente? Tiene la palabra el señor director, don David Korenfeld Federman. Gracias, diputado Terán. Déjame pasarle. Gracias, diputado Terán. Sí vale la pena mencionar que este ha sido un tema multicitado desde nuestra llegada a la Comisión Nacional del Agua, de saber cuál es el estado real. Como ustedes saben, como lo hemos informado desde los primeros días de la administración, el día que recibimos la administración tenía un avance de 16.449 metros de excavación. Quiere decir que recibimos en el tramo 1 de los 10 kilómetros solo los 10 kilómetros y revestidos 5.400. En el tramo 2 de los 11.518, solo 1.690 metros excavados. En el tramo 3 se tenían solo excavados de 9.094, 1.510. En el tramo 4 de 10.124 se tenían 395 metros de excavación. En el tramo 5 no se tenían avances en este tramo ni maquinaria tuneladora. También en el tramo 6 de los 12.598 se tenía 2.871 metros, lo que representa a la construcción de las lumbreras. De las 25 se tenían 18 concluidas, 6 en construcción y una por iniciar. En el 2014, al día de hoy, la información es lo siguiente: se tiene un avance del 46.4%, 27.778 metros excavados. El tramo 1 se encuentra concluido y revestido y actualmente se trabaja en conjunto con la planta de bombeo Caracol para prevenir inundaciones. El tramo 2 de 11.518 tiene excavados 7.235 y revestidos 1.366. El tramo 3 de 9.094 se tienen excavados 2.490. En el tramo 4, la longitud de este tramo es de 10.124, como lo mencioné, y se tienen 4.415. En el tramo 5
Este tramo se va a iniciar a partir del 5 de octubre. En el tramo 6 de 12.598 se tienen excavados 5.316. Vale la pena que de las 25 lumbreras se tienen concluidas 23 y faltan la lumbrera L21A que lleva el 26% y la L22 que llega el 65%. De acuerdo a los convenios firmados por la Comisión Nacional del Agua, están vigentes el contrato y el primero y segundo convenios firmados todavía por la administración anterior. El segundo convenio vence el 4 de junio del 2015 por un importe de 16.179 millones de pesos, de los cuales se han pagado a la fecha 13.033.66. Para concluir la obra, como hemos mencionado, se requiere, después de hacer un análisis exhaustivo, una ampliación de hasta 37,000 millones de pesos y ampliar el contrato. Y quiero ser muy claro, la Conagua al día de hoy no ha ampliado el contrato, no ha ampliado el precio y no ha ampliado los alcances. Sigue vigente el contrato firmado hasta el 2012, que tiene la imposibilidad de cumplirse en su totalidad, ya que llegará hasta un ejercicio de 16,000 y derivado de los rendimientos reales que tiene la excavación, que es uno de los precios unitarios más importantes, y también del tema del recubrimiento, se tiene la circunstancia que seguramente ustedes lo tendrán el próximo presupuesto, la posibilidad de discutir y aprobar en su caso, que será una recandelarización hasta el 2018 para llegar a 37,000 millones de pesos y terminar los 62 kilómetros. Con el presupuesto actual y los rendimientos actuales es imposible en este momento terminar la obra. Gracias, señor director. Diputado Terán, ¿desea usted hacer algún comentario? No tengo comentario, presidente. Gracias. Para hacer su pregunta tiene la palabra la diputada Ana Paola López Virlain. Adelante, diputada. Muchas gracias. Bienvenido a este Palacio Legislativo, doctor David Korenfeld. Bienvenido a todo su equipo, funcionarios que nos acompañan, y asimismo saludo a los diputados presidentes de las comisiones de agua potable y saneamiento, recursos hidráulicos y agricultura y sistemas de riego. Una administración gubernamental eficiente del agua implica una coordinación efectiva y corresponsable entre el Estado, los usuarios del agua y las organizaciones de la sociedad. Así lo mandata nuestro sistema jurídico. Como sabemos, las 731 cuencas hidrológicas definidas a lo largo y ancho del territorio nacional, en conjunto con los acuíferos, constituyen la unidad de gestión de los recursos hídricos y en torno a estas se diseñan e instrumentan las políticas públicas en materia de agua. Considerando el aspecto geográfico de las cuencas, la política hídrica nacional destaca la importancia de la descentralización de la administración del agua. En ese sentido, el mejoramiento de dicha gestión recae en la adecuada toma de decisiones y la elevación y compromisos por parte de los órganos en que se ven representados tanto la autoridad como los usuarios del agua y la sociedad. La justa representatividad de estos actores a través de los organismos de cuenca de índole gubernamental y de los consejos de cuenca es clave en el control y manejo de las cuencas hidrológicas, así como en la ordenación del uso del agua y la sustentabilidad. En el caso de organismos de cuenca de índole gubernamental que ejercen funciones desconcentradas de la autoridad federal en la administración de aguas nacionales, me interesa destacar que lo hacen apoyándose en los consejos de cuenca y que tienen la responsabilidad de promover y apoyar la organización de los usuarios para mejorar el uso del agua, además de impulsar la participación. Por otra parte, en el ánimo de posibilitar una amplia participación de la sociedad en el sector hídrico, la ley mandata que los consejos de cuenca sean órganos colegiados de integración mixta, es decir,
que además de los titulares de los derechos de agua, se incluyan a segmentos de la sociedad interesados en intervenir en decisiones de gestión del recurso hídrico. Lo anterior da cuenta de la importancia del papel que desempeñan los consejos de cuenca. Además, su relevancia reside en que aporten asesoría para la fundamentación y ejecución de programas, el desarrollo de infraestructura hidráulica y la preservación de los recursos de la cuenca. Ahora bien, la concurrencia de usuarios y sociedad civil en los consejos referidos demanda la existencia de una representatividad equilibrada frente a la diversidad de intereses y necesidades que se desprenden del uso del agua, así como de los impactos diferenciados de las decisiones que ahí se toman. Los mecanismos de participación influyen en la regulación, financiamiento, planeación, estrategia, consulta e intercambio de información para el diseño y aplicación de la política hídrica nacional. No obstante lo anterior, la integración de estos cuerpos colegiados no ha correspondido con la pluralidad de intereses, necesidades y demandas en la cuenca o cuencas hidrológicas respecto a la territorialidad de las distintas demarcaciones y los diversos tipos de usuarios, a pesar de estar mandatado en la ley, pero que no ha sido suficiente para las reglas generales de integración de los consejos de cuenca garanticen tal requerimiento. Un ejemplo de ello son los usuarios del sector agrícola, los cuales concentran 76.6% de la extracción del volumen concesionado, pero que eventualmente no se ven representados cabalmente en los consejos de cuenca. Esta situación, sin duda, debilita la participación social e impide una adecuada administración gubernamental del agua. Doctor Korenfeld, en su responsabilidad como titular de Conagua, respetuosamente le propongo que en el marco de la ley emita un acuerdo para garantizar mediante lineamientos técnicos que aquellos consejos de cuenca que presenten inconsistencias de representatividad solventen dicha situación, incluyendo este tipo de criterios en sus respectivas reglas generales de integración, organización y funcionamiento del Consejo de Cuenca. Lo anterior, sin duda, permitirá consolidar los mecanismos de participación, así como atender uno de los lineamientos rectores del Programa Nacional Hídrico, consistente en conformar una sociedad informada y participativa para avanzar en el desarrollo de una cultura mexicana del agua acorde con su realidad. Por último, me gustaría preguntarle, ¿qué solución podría usted dar para que miles de usuarios del sector agrícola se vean debidamente representados en sus respectivos consejos de cuenca? Concretamente, en el caso de los agricultores de Querétaro, que estamos fuera del Consejo de Cuenca del Pánuco. Adelante, señor. Una disculpa, diputada, le soné la campana antes. Sí, gracias. Gracias, diputada. Comentarle que primero, bienvenida a estas comisiones. Sé que acaba de entrar, he tenido la oportunidad de reunirme previamente con los miembros y le deseo el mayor de los éxitos en los trabajos que emprenderá. Segundo, comenzarle que he participado en consejos de cuenca previamente a ser director de la Comisión Nacional del Agua. Y hay consejos de cuenca en el país con una diversidad de participación más activa unos que otros y con mayor posibilidad de generar mayores consensos. Yo creo en la representación equilibrada, pero la representación equilibrada no eminentemente en el número de agua que se utiliza por uso, sino por el número de usuarios representados por los tipos de uso que hay en el país. En el estado que usted representa ante esta Cámara, el Querétaro, en el caso de una de las cuencas de participación, que es la cuenca del río Lerma, la cuenca del Pánuco, que es otra Golfo Norte para nosotros, quiero comentarles un poco cómo es el sentido de participación. Primero, tienen una representación permanente cada uno de los miembros o entidades federativas. Quiere decir que para el caso de Lerma tiene un voto el Estado de México, un voto el Estado de Querétaro, un voto el Estado de Michoacán, un voto el Estado de Jalisco y un voto el Estado de Guanajuato. Esos 5 usuarios son usuarios permanentes. Y después, dentro de los usuarios agrícolas de las 5 entidades, escogen al representante del uso agrícola en el Consejo de Cuenca, que no necesariamente tiene que ser de un estado, puede ser cualquiera,
pero quiere decir que esos 5 estados representados como uso están votados previamente anterior al Consejo de Cuenca. El agrícola, el uso público urbano, que son principalmente los municipios, el uso acuícola, el uso pecuario, el uso industrial. Y definitivamente lo que tenemos que garantizar en todos los consejos de Cuenca es que estén garantizados todos los usos y todas las entidades. Hay otro tipo de consejos de Cuenca que han tomado decisiones en el seno interno que pueden, de abrir más la participación a diferentes organizaciones y sectores. El tema es que para nosotros es muy importante la participación social y yo estaría de acuerdo que en la próxima ley buscar los mecanismos que puedan dar una equilibrada mucho mejor a la toma de decisiones en estos máximos órganos de decisión dentro del país, más allá de las 331 cuencas, sino principalmente en las 13 regiones administrativas, las 13 grandes cuencas que tiene el país. Pero definitivamente a través del mecanismo de garantizar que estén todos los usos y las participaciones de las entidades federativas. Al final del día, la federación funge como mediador de los intereses de donde nace y donde termina el ciclo del agua. Gracias, señor director. ¿Tiene deseos de alguna pregunta, diputada Ana Paola? Pues más que pregunta, es un comentario. Un comentario, adelante. Gracias. Conozco el funcionamiento de cómo se integran los consejos de Cuenca. Sin embargo, mi inquietud va enfocada en que no están reglamentados, en particular el Consejo del Pánuco, por lo cual ha habido distorsiones en las asambleas para que no sean representados no los intereses, las concesiones de los usuarios que lo utilizan. Es primordial la alineación de esfuerzos institucionales entre la gestión nacional y la gestión local referente a los consejos y organismos de cuencas. No me gustaría dejar pasar la oportunidad para comentar uno de los principales desafíos, que es producir de manera sustentable mediante el uso racional de los recursos. Al respecto, el agua juega un papel primordial, considerando además que se exhiben grandes deficiencias de su uso y su suministro. Afrontar el desafío es congruente con la necesidad de elevar los niveles de productividad en el sector agropecuario y pesquero, y es otra razón para propiciar una gestión más eficiente del agua. Es preocupante que el agua destinada a la producción de alimentos, solo el 46% se usa de manera eficiente. Al mismo tiempo, hay que tomar en cuenta la gran heterogeneidad en el rendimiento de las unidades de riego por región hidrológica administrativa. El 74% de la superficie agrícola se cultiva en temporal y el otro 26% cuenta con riego y es 4 veces más productiva. La superficie con riego prácticamente no ha crecido en los últimos 40 años y su infraestructura presenta deterioro que provoca serias deficiencias en la conducción y uso. Los distritos de riego y unidades de riego consideraron la tecnología prevaleciente en la época de su diseño para la aplicación del agua por gravedad en las parcelas, con obras a cargo de los usuarios y no han sido mejoradas, lo cual propició una baja eficiencia global en el manejo del agua. Es necesario incentivar a los usuarios a fin de que sumen esfuerzos en el reto de lograr el uso más eficiente del agua. Lo anterior, doctor, exige una estrategia de gobierno que permita una modernización de la infraestructura de riego para hacerla más productiva y al mismo tiempo que se garanticen los derechos de propiedad sobre los volúmenes concesionados a fin de propiciar una gestión sustentable del recurso y políticas públicas eficaces. Muchas gracias y estaremos colaborando con usted para hacer una ley adecuada a la participación de los consejos. Gracias. Muchas gracias, diputada. Está registrado para tomar el uso de la palabra el diputado Valentín González Bautista, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado Valentín. Muchas gracias, compañeros diputados, presidentes de las comisiones de agua y saneamiento, de recursos hidráulicos y de agricultura y sistema de riego. Doctor David Korenfeld Federman, director general de la Comisión Nacional del Agua. El Programa Nacional Hídrico
parte integrante del programa sectorial del medio ambiente y recursos naturales, es un programa estratégico. El agua, además de ser un derecho humano de conformidad con lo que establece el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es también un asunto de seguridad nacional. El agua, deben saberlo todos los mexicanos, no es una mercancía. El año pasado, el gobierno federal inició un programa de exploración de acuíferos profundos en el Valle de México, con el propósito de saber si a profundidades mayores a 1000 metros existen acuíferos independientes que pudieran constituir una fuente adicional para complementar el abasto de agua en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Hasta la fecha, no se ha dado a conocer los resultados de esta investigación, ni el monto de las inversiones, ni el origen de dichos recursos para la ejecución de las obras. Es necesario informar porque los ciudadanos del Distrito Federal, particularmente los vecinos de las colonias, de las delegaciones que carecen de agua potable, requieren tener seguridad en la información. La Ley de Aguas Nacionales declara de utilidad pública la gestión de los recursos hídricos. A partir de las cuencas hidrológicas en el territorio nacional y de interés público a la organización de los usuarios, asociaciones civiles, así como organismos públicos y privados para consolidar su participación en los consejos de cuenca. No hay mejor política pública que la que está basada en la participación ciudadana. Las organizaciones de los productores, de los usuarios de este vital líquido requieren participación en esta instancia. Es necesario alentarla, promoverla, estimularla, ampliarla. Solamente así se podrá atender estos reclamos y desde luego partir de diagnósticos fríos, serios, objetivos, porque no hay quien mejor conoce la realidad en la distribución y el uso del agua, son los propios usuarios. Según el Programa de Sustentabilidad Hídrica de la Cuenca del Valle de México, se encuentra en construcción el túnel emisor Oriente, que al concluirse contará con 62 kilómetros y que se estima beneficiará a 20 millones de personas. La planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco, que se estima tratará el 60% de las aguas negras de la Ciudad de México y que al sanearlas se utilizarán para el riego de cultivos en el Valle de Tula, en el estado de Hidalgo. De igual manera, se pretende evitar la sobreexplotación de los acuíferos para mitigar el daño económico que provocan los hundimientos del suelo. El sistema Mezquital y el sistema Necaxa se estima que van a contribuir al abastecimiento local y a los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México. El gobierno de la República anunció la construcción del aeropuerto con una inversión de 120 mil millones de pesos. La obra se localiza en el perímetro que comprende la cuenca hidrológica del Valle de México. Sin embargo, no se ha dado a conocer los estudios de evaluación de los riesgos de inundaciones o cualquier otro daño que se pudieran presentar como resultado de los trabajos de estas obras, que por su magnitud excede los tiempos de la actual Administración Federal. El proyecto, según tenemos conocimiento, contempla la construcción de 24 plantas de tratamiento. ¿Cuál es el caudal que se estima tratar en cada una de esas 24 plantas? No lo sabemos. ¿Cuántas de esas plantas serán parte de la nueva infraestructura de regulación y cuáles serán exclusivas del nuevo aeropuerto? ¿Qué obras se van a realizar complementarias para beneficiar a los habitantes de los municipios de Catepec, de Atenco, de Texcoco, de Chimalhuacán, de Chicoloapan, de Netzahualcóyotl, de La Paz y de Los Chalcos? Son preguntas y tiene que haber respuestas, señor director. La Cámara de Diputados, por otra parte, al aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, consideró importante proteger la vida, las acciones productivas y la operación de los servicios en los centros de población más vulnerables,
con una asignación superior a los 6.700 millones de pesos, incrementando en 193% los recursos del programa de protección a centros de población y áreas productivas para el ejercicio 2014. Sin embargo, tenemos conocimiento que ese presupuesto no se ha ejercido al 100% por la Conagua. Es necesario que los habitantes de esos centros de población, la mayoría, comunidades campesinas, de productores, donde se registra alta y muy alta marginalidad, se enteren qué programas hay, cuáles están en proceso de ejecución, cuáles son las que están comprometidas. Los productores agropecuarios del país, las organizaciones de productores y de campesinos demandan infraestructura hidroagrícola. Necesitamos mayor atención en ese renglón. Saben que hay recursos presupuestados y piden se informe sobre estas obras y el avance de las mismas. Antes de formular la pregunta, señor director, desde el 2008 se han acumulado recursos por un monto de mayor a 7.219 millones de pesos que se destinaron al rescate ecológico del lago de Texcoco. El programa consideró, entre otras acciones, la ampliación de la planta de bombeo Casa Colorada y de la laguna de regulación del mismo nombre, el rescate del lago de Nabor Carrillo, la planta de tratamiento El Caracol y la forestación de más de 1.200 millones de hectáreas. La pregunta, señor director, ¿qué cantidad de dinero de este presupuesto se ha ejercido para las obras que se mencionan? ¿Qué destino tienen las 1.854 hectáreas que se adjudicaron con un monto de 2.769 millones de pesos? ¿Y qué obras de infraestructura tiene proyectados realizar Conagua con 4.400 millones de pesos que no se han ejercido? ¿Cuál es el costo total proyectado para las obras de infraestructura hidráulica relacionadas con la construcción del nuevo aeropuerto y la relación costo-beneficio de las mismas? Por su atención y respuesta, señor director, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Valentín González. Adelante, señor director, por favor. Gracias, señor diputado González. Primero, decirle que sus preguntas han venido contestándose sistemáticamente a un grupo muy importante de habitantes de la región que usted conoce muy bien, y comentarle que, si no tiene inconveniente, pues en la explicación detallada, que yo tengo todo el tiempo del mundo, la podemos hacer ahorita, del tema de las obras del aeropuerto, pero si me lo permite el presidente, requeriría 45 minutos. De lo contrario, lo invitaría personalmente a usted y a los miembros de las comisiones a que le platicara un poco qué es el proyecto, porque el proyecto de la Conagua no es el proyecto del nuevo aeropuerto. Es un proyecto que nace desde 1994 para darle protección y sustentabilidad a la región. Los que hablan del vaso regulador de Texcoco simplemente por utilizar el nombre que algún momento ocupó, a lo mejor les falta un poco de información, porque estos vasos son vasos intermitentes en este momento. Solamente colectan los escurrimientos de los ríos del oriente en temporada de lluvias, y solo se utiliza la parte de la planta profunda de Casa Colorada para poder vertir los excedentes del dren general del Valle. Pero las obras que estamos mencionando son obras de garantía de poder darle una función importante. Y voy a darle algunos temas muy rápidos que quiero señalarlo. Ponme el mapa del aeropuerto, por favor, de la zona del aeropuerto. Y le voy a contestar las tres preguntas que me hizo. Una, las hectáreas que usted menciona, ninguna es para el aeropuerto. Ninguna está, la que sigue, para que la vean visualmente. La que sigue. La historia, luego la que sigue. Ahí está el polígono de la zona del nuevo aeropuerto, las hectáreas compradas por la administración pasada por la Comisión Nacional del Agua. Serán entregadas a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para reforestar y para que tenga 3,000 hectáreas de parques, jardines y zona forestal esta región del país. Para que sea un verdadero pulmón para México y el Valle de México. Número 2, la zona del Nabor Carrillo hoy no regula una gota de agua. Es exclusivamente esa obra de gran ingeniería que se hizo
pero con el proyecto que estamos visualizando, la ampliaríamos para que pueda regular, le mejoraríamos la calidad de agua y le podríamos garantizar que entre agua pluvial. Además, se construirán 5 nuevas lagunas de regulación, por lo que pasaríamos de 13 millones de metros cúbicos que se regulan hoy a 39 millones. Así que cualquier aseveración de que estamos perdiendo capacidad de regulación en este lugar es totalmente falsa. Estamos 200% incrementando la seguridad de la región. Número 2, ¿por qué queremos hacer plantas de tratamiento? Porque muchos de los usos de los municipios que usted conoce muy bien de esa parte del estado todavía tienen, actividades agropecuarias y por lo tanto esa agua, si no se construye una planta de tratamiento, no puede ser sustituida para otro tipo de uso. Y lo que queremos es que los municipios aguas arriba tengan la oportunidad de utilizar esa misma agua. Además, comentarle que estas plantas serán desde de caudales muy pequeños, 30 a 50 litros por segundo, salvo las más importantes de la Nabor Carrillo, que nos garantizan que le entre pura agua pluvial. También comentarle que vale la pena que en este lado del país estamos construyendo ya, anterior a que hubiera un aeropuerto, 3 obras de infraestructura, que recuerdo que desde que usted fue presidente municipal pugnó por ellas, que es el Dren Chimalhuacán 2, que es uno de los drenes más importantes. También el dren de la parte del Xochaca, en la parte de Nezahualcóyotl, que conoce muy bien, que estará entubado y que podrá incorporar sus aguas por debajo. Y también entubar el río de los Remedios, que es una obra de gran impacto porque miles de familias de los municipios que usted refiere, su municipio, Nezahualcóyotl y Ecatepec, tendrán mayor seguridad hídrica y además descargarán sus aguas en vía subterránea. La que sigue, por favor. Miren, ahí están los gastos de los ríos, ahí se cuantificó utilizando la fórmula máxima de escurrimiento que hay. No es una fórmula que utilizara la Conagua o la inventó. La fórmula máxima de escurrimiento es el porcentaje máximo de urbanización que va a tener la zona. Y los escurrimientos ahí que se pusieron pensando que todo tuviera 0 espacio entre casa y casa, que no es el caso. Le pusimos el máximo para sacar. Síguele. En este momento estamos ya ampliando la laguna de regulación horaria y la zona del lago Churubusco, que son 2 lagunas que están en el Distrito Federal y que nos permitirán tener más capacidad de regulación antes de construir lo que son las nuevas lagunas de regulación, que son 5 nuevas. La que sigue, por favor. Esas 2 lagunas, Texcoco Norte y Jalapango, son las únicas acumulaciones de agua que hay en el tiempo de una lluvia. Cuando no llueve, no hay. Y aparte de decirles que esta es una laguna desecada, que el único lugar o la única posibilidad para rescatarla ambientalmente es realmente garantizar que existan cuerpos de agua y además que existan estas hectáreas que Semarnat tendrá que trabajar. La que sigue, por favor. Todas las líneas rojas serán los nuevos sistemas entubados que tenga esta región. Este proyecto no es para un aeropuerto. Este proyecto es para las familias de Nezahualcóyotl, para las familias de Ecatepec, para las familias de la parte norte de los municipios de este lado y también para las delegaciones del Distrito Federal. Síguele. Además, quiero comentarles algo muy importante y con esto termino porque me gustaría, y lo invito y sé que lo va a aceptar porque usted siempre es una persona muy consciente. Fíjense. Nomás en datos generales para que lo sepan ustedes, diputados. De 1,000 hectáreas de regulación, con este proyecto pasamos a 2,700 hectáreas. 2.7 hectáreas más de lo que hoy existe en materia de regulación. Quiere decir que este espejo garantizará pasar de 13 millones a 38 millones. Además, se rectificarán los ríos del oriente para mejorar su conducción y para efecto de tener estas plantas de tratamiento en beneficio exclusivo de los municipios, de sus usuarios y de sus diferentes actividades. Además, vamos a construir 145 kilómetros de colectores. Además, 24 plantas de tratamiento afuera para efecto de esta región, 25 kilómetros de cauces entubados y 39 kilómetros de túneles
así como 145 kilómetros de drenajes marginales. Esto garantizará. Comentarles que el proyecto de la Conagua es un proyecto regional. Adentro, el aeropuerto tendrá que analizar las características que tiene su sistema constructivo, cómo maneja su agua adentro, cómo construye con escenarios de modernidad de la ingeniería, y por eso han contratado un arquitecto que da seguridad para construir en terrenos que tienen hundimiento. Por eso se han construido aeropuertos en otras ciudades del mundo. Pero el proyecto que la Conagua trabajó es para el entorno regional del Valle de México, de esta región, no es para un aeropuerto, es para que vivan mejor muchas familias de esta parte de la República Mexicana. Gracias. Gracias, señor director. Ahora le damos para comentarios la palabra al diputado Antonio García Conejo del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputado. Sí, muchas gracias, presidente.